Sección 39 de Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística, de Julio Cejador y Frauca. El latín y la evolución del castellano, número 2. La palabra evoluciona, cambia lentamente, ya en su significación, ya en su forma fónica. Despréndese de este hecho trascendental de la moderna ciencia del lenguaje que los idiomas propiamente hablando no pueden llamarse padres o madres e hijos, que el castellano no es, por ejemplo, hijo del latín, sino el mismo latín plebeyo en un cierto momento de su evolución. Así como el latín vulgar de la época del Imperio, aunque distinto del de la época de la República, es el mismo en un momento dado de su evolución, así lo es el habla romana de España del siglo VI y el habla del siglo XII y la del siglo XVI y la del siglo XX. Es un solo río considerado en distintos puntos de su curso, pero considerado ese río desde el siglo III a.C., Jesucristo, siglo III después de Jesucristo, en su curso entre la gente romana se observa que tiene ciertos caracteres bastante distintos de los que ofrece entre la gente española desde el siglo IX, en que podemos descubrirlo en palabras sueltas hasta el siglo XX. Al primer curso del río llamamos latín vulgar, al segundo romance castellano. Como se ve, un mismo río primitivo se dividió en dos, uno que siguió entre los romanos, otro derivado que llegó a España. Entre los mismos romanos existió otra derivación, la del latín literario, que a poco de nacer desapareció, como desaparece el Guadiana en medio de su curso. Las lenguas nacen, por consiguiente, pues el castellano nació o derivó del latín, pero ese nacimiento no es instantáneo, sino evolutivo. Es imposible fijar el momento del nacimiento. Solo se conoce la diferencia de cauce y de aguas tomando en consideración un largo espacio de tiempo. Más que nacimiento, es esta una evolución. Pero esa evolución puede ser más o menos lenta o precipitada. El castellano ha cambiado poquísimo desde el siglo XIII, tal como se encuentra en las partidas, es decir, en 7 siglos, si se compara con el cambio sufrido por el francés desde el siglo XV al siglo XVII, es decir, en 2 siglos, pasando del antiguo francés por el medio francés al francés moderno. Para un francés no iniciado del siglo XVII, era incomprensible un escrito del siglo XIII o del siglo XIV, mientras que las partidas son inteligibles por todo español medianamente instruido. Así creo yo que el latín vulgar, un siglo o tal vez medio siglo después de traído a España, sería ininteligible en labios de españoles de pura raza para los puros romanos. Y es que, pasando ese latín a labios extranjeros, acostumbrados a otra fonética, hubo de evolucionar rápidamente, además del gran caudal de vocablos indígenas que se latinizaron, o mejor dicho, se romancearon, acomodándose a la turquesa latino-hispánica de la nueva lengua. La evolución fonética es gradual, están las voces en continuo cambio, pero la diferencia no se echa de ver sino a la larga, por verificarse pasando por grados infinitesimales, insensibles dentro de una misma generación. No se pasó de un salto de laudare a loar. La articulación necesaria para pronunciar la fue cerrándose y abriéndose la de u, de modo que llegó un momento en que sonaba un sonido medio entre a y u, o sea, o, lo. Las explosivas suaves, como la D, fueron perdiendo fuerza hasta desaparecer y resultó lodare, loare, y la E final sin acento fue perdiéndose poco a poco. Esta evolución débese, por consiguiente,
a las condiciones requeridas para la articulación de voces consecutivas. La ley del menor esfuerzo, o sea, de la economía muscular, lleva a no distinguir bien las dos articulaciones A, U, articulando a medias cada una de estas vocales. Como hay que cerrar la boca para la U, no se abre tanto como se debiera para emitir clara la A, de donde resulta una A que tiende a O. Y al pasar de la A a la U, no se cierra lo bastante la cavidad oral, de modo que resulta una U que tiende a O. Y llega un momento en que ambos sonidos, A, U, se encuentran en una sola articulación intermedia, O. La evolución fonética es, por lo mismo, inconsciente, pues se opera tan lentamente que es insensible el paso y cada individuo, no sabiendo cómo se pronunciaba antes de venir él al mundo, toma el sonido corriente y contribuye a la evolución en una parte infinitesimal, practicando inconscientemente la ley de la economía muscular. Es además la evolución tan regular que obedece a leyes constantes dentro de un cierto territorio en el que las comunicaciones conservan unificada el habla. Si a U no acentuado se hace O en loar, de laudare, también se hace O en oír, de audire, en posar, de pausare, la D desaparece en loar y en oír la E en loar, oír, posar. Si examen dio enjambre, bien puede asegurarse que lumen dará lumbre y costumen costumbre y omen hombre. Un mismo fonema no puede evolucionar de dos maneras diferentes, puesto en las mismas circunstancias. Pero cambiadas estas, la evolución cambiará, venciendo otra ley fisiológica distinta. Tal sucede en los dialectos, los cuales no se ajustan a unidades geográficas o políticas, sino propiamente a identidades circunstancias. Ni hay propiamente dialectos, sino caracteres que se combinan de diversas maneras. De modo que el habla de un territorio tendrá algunos caracteres comunes con el habla de sus vecinos del oriente y otros que no los tendrá comunes más que con el habla de sus vecinos de occidente. Los límites dentro de los cuales existe tal carácter fonético no coinciden siempre con los que encierran tal otro carácter fonético o tales otros caracteres fonéticos, ni coinciden con los límites territoriales de una provincia o nación. El fonema lío latino se hace en Galicia, Portugal y Provenza, mientras que en Castilla se hace jo. La F desaparece en Castilla y en Gascuña, conservándose en el resto de la Romanía, a pesar de estar separadas esas dos regiones. Pero es que en ambas rechazaba tal articulación el fonetismo euskérico indígena prerromano. Los límites naturales, como montañas, ríos, etc., que dificultan la comunicación entre dos regiones, son los únicos que pueden cambiar las circunstancias de manera que la evolución fonética sea distinta. Pero como se ve por el ejemplo anterior, a pesar de esa separación, la evolución puede ser la misma cuando coincide un principio fisiológico que la endereza en determinada dirección. Las excepciones no son más que aparentes, responden a otras leyes que obraban más intensamente en otras circunstancias. Es lo que sucede en los fenómenos todos de la naturaleza, que por distintos que parezcan, nunca son excepcionales, sino debidos a diversas combinaciones de las mismas leyes físicas que de suyo obran cuanto les permiten las circunstancias. Acto y hecho vienen de actum y de factum, pero hecho es efecto de la evolución natural. Acto es un préstamo directo de los eruditos, más o menos mal acomodado al castellano. Nada, pues, extraño que en el uno CT se haya convertido en CH, conservándose en el otro sin modificación. En cambio, actum dio auto en portugués, de donde pasó al castellano. Chamisa, chamarasca, chamusco vienen de flama, lo mismo que llama y flamígero. Pero el último es erudito,
los 3 primeros responden al fonetismo del no. De las diversas circunstancias en que evolucionaron las palabras resultan los dobletes: pligar y llegar, de plicare; fingir y eñer, de fingere; comparar y comprar, de comparare; computar y contar, de computare; reputar y retar, de reputare; aduana y diván, de diuam; arsenal, dársena y atarazana, de dar ac sanaga. Al revés, por la evolución llegan a coincidir formas partidas de puntos muy distantes. Acerico viene de faciem y de aciare. Si aquellas pudieran llamarse formas divergentes, estas se dirían convergentes. Es un hecho notabilísimo en la formación de los romances la simultaneidad en algunos procedimientos. Todos han convertido en artículos, que en latín desconocía el pronombre ille y el numeral unos. Del primero salió el artículo definido el, del segundo el indefinido uno. Todos desecharon los casos de la declinación supliéndolos con las preposiciones. Todos desechan el futuro latino y forman otro nuevo con el infinitivo y el presente de indicativo de haber. Amar amar has, amar a o amaré, amarás, amará. Todos desechan la pasiva sustituyéndola con las formas compuestas del verbo ser. Amor igual a soy amado. Todos abandonan el género neutro, no conservándose más que rastros en el artículo y pronombres castellanos. Todos emplean los verbos auxiliares haber, ser, estar y aún otros varios. Todos forman los adverbios con la palabra mente, añadida al adjetivo en femenino. Dichosamente, buenamente, locamente, follement, heureusement, bonnement. Todos conservan la acentuación latina, aunque en el francés parezca superficialmente lo contrario, por efecto de las contracciones y de tender a la acentuación aguda, dejada la grave de las demás. La razón de este fenómeno, el único elemento común, que es el latín popular. El latín hablado tendía al análisis, como el griego y el sánscrito, como se ve comparando los diversos momentos históricos de estas lenguas. Ahora bien, todos esos hechos simultáneamente verificados en los romances se verificaron igualmente en los derivados del griego y del sánscrito. Y todos esos hechos comunes son manifestaciones de la tendencia a la estructura analítica. Esa tendencia responde a la orientación del pensamiento que en toda la familia indoeuropea se dirigía de la síntesis al análisis. Y no solo en toda la familia, sino que estoy por decir que en todo el género humano existe esta tendencia. Las lenguas todas muestran este cambio en mayor o menor grado. Los dialectos arábigos respecto del árabe antiguo, las lenguas camíticas, las indochinas, etc. El sintetismo fue condición del pensamiento primitivo, el análisis del pensamiento posterior de la humanidad. Cuanto más antiguas las lenguas, son más sintéticas. No fueron, pues, los bárbaros los que por ignorancia no pudieron entender ni conservar las desinencias latinas. Los bárbaros las tenían en sus lenguas lo mismo que el latín. Los bárbaros llegaron cuando los romances estaban ya formados y sin esas desinencias. Las desinencias se iban perdiendo y se perdieron más o menos en las germánicas, lo mismo que en las latinas. La tendencia analítica dominaba y dominó después lo mismo en todas las lenguas. Dogma capital de los romanistas es que el latín vulgar en la época del imperio era una lengua uniforme en toda la Rumanía y que sólo así se explica la conformidad esencial que se nota en todas las lenguas románicas. Sin duda podía llamarse único el idioma romano de toda la Rumanía. La gramática, el fondo general del léxico, gran parte del fonetismo eran comunes. Y esto basta para explicar esa conformidad y parentesco de los romances. Ni hay que olvidar que perteneciendo todos estos países a una misma civilización romana,
siendo el latín para todos ellos el único medio de comunicación social y científica, y añadiéndose la unidad religiosa que de todos ellos formó la que se llamó cristiandad. Aún después de caer el imperio, las ideas y las palabras siempre estuvieron en continuo y mutuo cambio entre todos ellos. Las lenguas románicas no pudieron ser más que dialectos de un idioma común románico. Pero los romanistas han exagerado esa unidad, como exageraron los indianistas boppianos la unidad indoeuropea. Hora es ya de que, como estos, volvamos más bien los ojos a lo que cada romance ofrece de individual e idiomático. Solo así podremos ahondar en la evolución particular semántica y fonética de cada uno de ellos, ver su potencia creadora y distinguir los procedimientos psíquicos de cada raza. El fonetismo del latín vulgar fue el punto de partida común a todas las lenguas románicas, pero el fonetismo indígena de cada una de las razas que comprendía la romanía le dio una u otra dirección, formando los diversos dialectos latinos, o sean, las lenguas románicas. La nueva dirección que también merced al elemento indígena tomó el latín vulgar en España le hizo evolucionar paulatinamente. Y aquí entra de lleno la historia, la única que nos puede explicar los diversos pasos que fue dando el fonetismo castellano. Solo ella nos puede decir cuándo y cómo el fonema lío, lía, ha parado en el jo, ja actual, ge, gi en ge, ji, que, ki en se, si, etcétera, etcétera. Para reducir a breve sistema las leyes evolutivas que cambiaron el latín vulgar en romance castellano, hay que partir de muy pocos principios fisiológicos. Hay que recoger brevemente los datos que la lingüística moderna ha alcanzado acerca del fonetismo del latín vulgar y hay que firmar las leyes con la mayor parte de los radicales. Es lo que he procurado hacer en la fonética de la lengua de Cervantes. La ley del universo es la de la economía. Nada se crea y se desecha, todo lo no necesario. Esta ley rige en la lucha del dinamismo de la materia, lo mismo que en la lucha de los organismos por la existencia. La sobrevivencia del más fuerte, la resultante de fuerzas y leyes físicas, son el resultado de esa lucha. El lenguaje es, en cierto modo, un ser inerte, expuesto a los influjos del medio ambiente, y, en cierto modo, un organismo. En él, la economía enciende la lucha y da por resultado la evolución fonética de las tendencias más poderosas, borrando los efectos de las vencidas y neutralizadas. La forma o unidad lingüística es en el lenguaje el cuerpo. El acento es su alma. Forman cuerpo los sonidos reunidos en una forma y su alma o centro de gravedad es la sílaba acentuada. De aquí los dos factores que modifican y alteran el fonetismo: el influjo de unos sonidos en otros por formar un solo cuerpo en una forma dada, en un vocablo, y la acentuación. Ambos obran merced al silabismo, quiero decir que los sonidos de por sí casi serían inmutables si no fuera por estar reunidos formando un cuerpo total cuya unidad fonética está en el acento. El influjo de unos sonidos en otros, especie de atracción o de reacción, de armonía o desarmonía, de asimilación o disimilación, responde fisiológicamente al principio económico del menor esfuerzo en la articulación. Pero al mismo responde el influjo del acento, pues cargando en una de las sílabas, centraliza en ella la mayor parte de la energía articulativa, haciéndola más fuerte y aún acrecentando su valor fónico a expensas de las demás sílabas, sobre todo de las más cercanas al centro de gravedad, las cuales, desprovistas de energía, se debilitan o desaparecen. De estos dos factores, la acentuación es la que más ha influido en la alteración de las vocales. La vecindad de los sonidos ha influido más en la de las consonantes. Hay que tratar, pues, por separado estas dos clases de sonidos. En las vocales, la acentuación ha obtenido efectos más generales, pero la vecindad de los sonidos
aunque en menor extensión ha tenido más potencia intensiva, contrarrestando los efectos de la acentuación. De aquí que los efectos del acento puedan ponerse como efectos de leyes generales y los de la vecindad fónica como excepciones de esas leyes, aunque de hecho sean también leyes, más potentes en intensidad, aunque sean más raros los casos en que pueden obrar. Fin de la sección 39. Sección 40 de Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística de Julio Cejador y Frauca, el latín y la evolución del castellano, número 3. Pasando ya a la evolución semántica o significativa, basta abrir un diccionario cualquiera para echar de ver la variedad de acepciones que ha ido tomando una raíz en sus diversos derivados, y aún en cada palabra en particular. Pero no es de esta parte principalísima de la semántica o historia de la significación de las palabras de la que aquí trato, sino de lo que la significación de las palabras ha contribuido a la evolución de las mismas en su forma fónica. Siempre que dos ideas convergen en un punto cualquiera, hay tendencia a hacer que converjan las palabras con que se expresan. Es la ley de la atracción que obra entre palabras e ideas, así como en la semántica obra entre las ideas asociándolas, y en el terreno puramente fonético obra igualando o desigualando los sonidos por la asimilación o la disimilación. El nombre Pedro o Perico es tan frecuente entre los nombres propios que originó el dicho de Petrus incuntix, en todas partes Pedro. En algunos pueblos de Aragón, como en Remolinos, por ejemplo, pericotear significa meterse uno en todo, curiosear, enredar. Ser pericote, y en toda España se llama perico, a cierto utensilio de indispensable y perentoria necesidad, y aún corre muy válida la opinión de que el perro tomó el nombre de Pedro, sin duda por haberse dado con tanta frecuencia este nombre al animal en cuestión como a las personas. Pericón se dice del que suple por todos, y más comúnmente hablando del caballo o mula, que en el tiro hace a todos los puestos, y en el juego de quínolas el caballo de bastos, porque se puede hacer que valga lo que cualquier otra carta y del palo que se quiere. Para decir un fulano decimos perico, el de los palotes. Si ha llegado este nombre a tomar el sentido de perro, de caballo y de original, como algunos pronuncian, nada tiene de extraño que haya llegado hasta significar hombre. Perico entre ellas equivale a hombre mujeriego. Entre mujeres el nombre más común es el de María, que por lo mismo se ha empleado simplemente por mujer. Después de María casada, tengan las otras malas hadas. ¿De cuándo acá marica con guantes? De aquí maricastaña en las frases en tiempo de maricastaña, marimacho por mujer hombruna, marimanta por fantasma, llamarse marimarica, marimorena por pendencia, marisabidilla por mujer que sabe, maripérez por moza, última mano en el juego, mariposa, marica por hombre amujerado y por urraca. Maripajuela en Álava se dice el remolino de polvo y pajas que se forma en los caminos. Mariselva, la madre selva por etimología popular. En Bilbao, marimolso por mujer desaseada, marimoño por vanidosa, marimurco por brusca, marisaquel por sucia, marisorqui por la que lleva el sorqui o roldana sobre la cabeza para transportar cargas. En Cuba, marilópez, en México, marihuana, marimoño, en Álava, maricóncola, son nombres de plantas. En el Quijote tenemos a Mari Gutiérrez, a Mari Sancha,
y todos conocemos a Mari Ramos, a Mari Moco, a Mari Gargajo y a Mari Tornes. En Juan de la Encina se lee: sábete que Bartolilla, la hija de Marimingo, se desposó de Domingo. En Aragón, Mariprisas, Marienredos, Mariapuros, etc. Se aplican lo mismo a los hombres, hombre de las prisas, enredos o apuros. En Hernán Núñez, a María Ardida, atrevida. Nunca le falta mal día. A Marimontón, Dios se lo da y Dios se lo pone. ¿Qué es lo que hizo que estos dos nombres propios, Perico y María, se convirtieran en apelativos de hombre y mujer y aún se aplicaran a plantas, animales y a otros objetos? La atracción entre las ideas y sus nombres. Pero esta atracción lleva a modificar fónicamente los vocablos, originando varios fenómenos que toman diversos nombres, aunque en resumidas cuentas no sea más que aplicación del mismo principio analógico y relativo que caracteriza a nuestra inteligencia. No se reduce el lenguaje a formas fónicas, cual si fueran objetos mecánicos que una vez fabricados nos sirvan, como nos sirven la pluma y el papel para escribir, el tenedor y la cuchara para comer. ¿Es el lenguaje un fenómeno psíquico? La psiquis cambia la significación y la forma fónica de las palabras. De aquí la analogía, la etimología popular, la contaminación y otros fenómenos que alteran el fonetismo. Analogía. La analogía, tomada en su más amplia acepción, dio antiguamente nombre a la que hoy llamamos morfología, porque señalado un tipo morfológico, una declinación, una conjugación, un sufijo casual, derivativo, etc., se pueden formar otros muchos cortados por el mismo patrón. Pero exagerándose esta ley en que se funda todo el lenguaje, se aplica a veces ya en el terreno fonético, ya en el semántico, a despecho de otras leyes. Cuando el niño dice sabo por sé, no hace más que aplicar la ley de la analogía. Así como de tropezar dice tropiezo, así de saber dice sabo, de caber cabo, a despecho de las leyes que hicieron sé de sapio, quepo de capio. En el terreno semántico, los términos correlativos tienden a uniformarse en el sonido, y si se dijo primero, se formó por analogía postrero, dejándose el postremus latino, con diestra se igualó siniestra, que según ley debiera haberse dicho siniestra de sinistra. La analogía obra sobre todo en los verbos, unificándolos conforme a un único patrón y en los pronombres, adverbios y demás formas correlativas. La forma de genitivo en lunes, miércoles, se debe a la de jueves, martes, viernes. Llevar de lievar tiene diptongo por las formas lievo, lievas de levo, levas, que lo tenían por evolución regular. Y otro tanto sucedió más tarde con otras formas verbales y nominales que han tomado o dejado el diptongo originario por adaptarse a otras formas del mismo radical. Una vez tomados del latín, ciertos vocablos se añadieron sus sufijos a otros muchos radicales. Así, el entar, de calentar, caliente, se añadió a temas no participiales, alentar de alare, ahuyentar de huir. Por la analogía se forman los pseudosufijos o sufijos, que no siéndolo etimológicamente se toman como tales. En muchedumbre es dumbre un pseudosufijo, por analogía con pesadumbre, donde la D es del tema pesado. Los nombres neutro-latinos en us se tomaron ya como plurales por creerse que lo era la S, ya como singulares, pero al cabo perdieron esta letra que parecía de plural. Pechos de pectus, pero aún decimos tomar a pechos. Le atravesó los pechos, y en Navarra el pueblo lo usa casi siempre en plural. Díjose antes tener o dar en apeños, dar peños, de pignus, luego empeño. Hubo en tiempos de tempus.
Lo mismo lado viene del lados antiguo como plural del latus singular. Virtuant salió de virtus, tomado como plural del virtus singular. Los plurales neutros en a se sustituyeron por los ordinarios en s. Prados y no prada, de pratum. Algunos plurales en a se consideraron como singulares femeninos. Arma, obra, ya eran singulares en latín, aunque en literario fueran plurales. Pero hueva de ova, entraña, boda, ceja, herramienta, hoja, leña, son en su origen plurales neutros. Los adjetivos en or, on, han tomado a para el femenino. Hablador y habladora, ladrón y ladrona. Etimología popular. El hombre pretende que sus vocablos no sean enteramente convencionales, sino que respondan a la idea. Y cuando no haya esta relación, él mismo se la busca. El nombre de la ciudad de León era en latín, pero legión no existía en castellano vulgar, y en cambio León tenía ya un sentido propio. El pueblo creyó que León se refería al león y dio por emblema a la ciudad y a su reino el león. Truchuela se conformó con trucha por sonar este término a algo concreto, que parecía ser el origen del diminutivo truchuela, una vez olvidado trechar de tractare o no conociendo la relación que la unía. Así, truchuela derivando de trechar se dijo en vez de trechuela. Vagabundo nada decía a los oídos del pueblo y lo convirtió en vagamundo, creyendo que se trataba de vagar por el mundo. Artemisa sonaba como a misa y alto, y se convirtió en alta misa. El paraveredus céltico, por caballo de posta, sonaba cosa de freno y se convirtió en parafrenum, palafren. La necromantia o adivinación por los difuntos se creyó que como cosa de magia negra había que llamarla nigromancia. Capigorrón o que anda viviendo de gorra se formó de gorra en el sentido de comer de gorra, pero creyéndose que significaría la gorra se le añadió capi. A veces los sabios son pueblo. La estrella A del león se llama Regulus. Es una alteración del arábigo ridil al asapié del león por sonar ridil pie como Regulus. En cambio ha quedado intacto Rigel, nombre de la B de Orión del mismo ridil arábigo. Y eso que ambas estrellas se encuentran al pie o ridil de esas constelaciones. Entre las gentes del pueblo, que lo diga Sancho, los términos incomprensibles se hacen claros. Por busiles hay quien dice, ahí está el fusiles. Por de alto bordo, de alto gordo. Por momento, memento. Y los nabos en al viento, por hombre de carácter se oye decir entre el pueblo, yo tomo mucho carácter, como si se tratara de cara. No subió el ayuntamiento a tomar la comunión allá al pepiterio, meterse en los lobos, globos, y ir por aire. Jue en la guerra, en la pendencia, independencia. Unas señoras de alto gordo han formado una sociedad. Se destruya por se instruya, iconocastas por iconoclastas, los que han estudiado teología y moral. Contaminación. Palabras de significado parecido y de sonido semejante se contaminan, tomando la una algún sonido de la otra. Del antiguo aborrir pudo formarse aburrir, contaminándose con burro, siguiendo la tendencia a formar verbos de los nombres de animales, como azorarse de azor. Ensalzar se contaminó con otras formas, ens de ex, escupir con otras en es. La contaminación es, en estos casos, puramente fónica. En el anterior es semántica y se confunde ya con la etimología popular. La contaminación fónica es, a su vez, un caso de analogía entre términos parecidos.
Ensanchar viene de ancho y de en, pero con la silbante de ensalzar. Carnicería se lee en la mayor parte de los rótulos de Madrid, que debieran decir carnicería como se dice carnicero de carniza, pero se piensa en carne por haberse olvidado este origen. La ortografía. Los eruditos que parecen debieran estar más al tanto de los fenómenos lingüísticos caen con mayor facilidad en ciertas aberraciones que solemos achacar al pueblo. Cuando el habla no solo se aprende y se maneja con el oído, su órgano propio, sino con los ojos por la lectura, se toma como norma del lenguaje la escritura, que no es más que su signo. De aquí la descabellada fórmula de los que han dicho que la pronunciación debe adaptarse a la escritura y no la escritura a la pronunciación, porque la pronunciación es deleznable y propia de todo el mundo, donde los más son idiotas e ignorantes, mientras que la escritura es más fija y exclusiva de los sabios, como dijo Guillaume de Sauterre. Entre las personas de buen tono es muy corriente esta manera de pensar, y así se les ve pronunciar letra por letra como si estuvieran leyendo. Hasta el siglo XVI la H procedente de F latina tenía un sonido gutural suave como todavía se conserva en el pueblo, fuerte, fuerza, pero la reacción erudita la cambió en F en la ortografía. Es tal el influjo de la escritura que de signo gráfico debido a un capricho de erudición mal entendida, puesto que lo que sonaba era H y no F, que siempre ha sido un signo de un fonema muy distinto, se convirtió en verdadero sonido, cambiando el antiguo fonema H en el moderno dentolabial F, fuerte, fuerza. El haberse añadido la C etimológica a la grafía antigua dotor, que respondía a su pronunciación, fue causa de que hoy no solo escribamos, sino que pronunciemos doctor. La ortografía es la que ha introducido en la pronunciación todos esos fonemas que el castellano había dejado y que en el mismo latín vulgar ya no se pronunciaban. La N ante S, inspeccionar. La X, exasperar, extender. La M antelabial, infame, amparar. La doble C, acción. La doble N, perenne. La B y la P ante algunas consonantes, abstenerse, apto, etcétera, etcétera. Eufemismos. Por temor, por respeto, por decencia, se quisieran dejar de emplear ciertos términos, pero la idea, la pasión los traen a la boca y en la indecisión se sale del paso modificándolos algún tanto en el sonido. Tal es el origen de par diez en vez de por Dios, diantre por diablo, me cachis por vida de sanes. La reina Cristina tuvo la mala suerte de verse convertida en el albañal de todos los juramentos desviados de Cristo, y Santander lleva camino de serlo de los desviados de los santos. Las mujeres, no atreviéndose con el cunus de los hombres, le ponen faldas haciéndolo femenino, y hasta los niños se atreven con él, terminándolo en el sonido más débil, e. Términos hipocorísticos. Son los que por cariño se recortan, se repiten y adaptan al lenguaje infantil. Se nota la abreviación sobre todo en nombres propios, debiéndose al hipocorismo y a su frecuente empleo para llamar Tanis, igual Stanislao, Boni, de Bonifacio, Trine, de Trinidad, Nati, de Natividad, Presen, de presentación, Patro, de patrocinio, Encarna, de encarnación, Sindo, de Gumersindo, Fani, por Estefanía. En el Cid, Fernán por Fernando, Galín por Galindo, Ferrán por Ferrando, Jerón por Jerónimo, etc. A veces se han transformado enteramente. Pepe, Pepito, Pepín por José. Frasco, Frasquito, Pachito por Francisco. Lola por Dolores, Perico del antiguo Pero por Pedro. Santiago, Sayago de Sant Lago por Jacobo. Jaime como James y Jacome. Jeromo por Jerónimo. Existen otras causas más secundarias que modifican los vocablos, como la moda, el lenguaje rufianesco,
los retruécanos, el influjo de la rima y de las consonantes que obliga a decir que son blancas las hormigas, etc. Debo advertir que los términos infantiles, los rufianescos y los de los carreteros de ordinario, en vez de ser formas modificadas, son las más primitivas y forman el más profundo estrato del lenguaje, como tendré ocasión de exponer despacio en otro lugar. Fin de Cabos Sueltos. Literatura y Lingüística de Julio Cejador y Frauca.